La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3 al 5. Eso también sepas, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. Hasta ahí vamos a leer. Y el pueblo de Dios dice: amén. Pueden sentarse. Con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiero hablar bajo el título Tiempos peligrosos. Amén. Dios nos está hablando a cada uno de nosotros, hermanos, en esos tiempos finales, porque el Señor quiere que seamos gente entendida, gente prudente, y que sepamos el tiempo que estamos viviendo. Amén. Entonces decíamos que estamos en tiempos difíciles, hermanos, tiempos terribles. ¿Por qué? Porque son tiempos finales. Claro que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo que él le tocaría ver esos tiempos pues difíciles, peligrosos, porque decíamos y entendemos que desde que Cristo subió, ascendió a los cielos y descendió el Espíritu Santo, fue que empezó en los tiempos finales, en los postreros días, ¿verdad? Desde que Dios derramó del Espíritu Santo, empezó en los postreros días. Pero entendiendo, hermanos, nosotros la Escritura sabemos que está aún más arreciándose, estando ya cerca la venida de Cristo, se está arreciando aún más esos tiempos peligrosos, esos tiempos terribles, hermanos. Y son tiempos peligrosos para los creyentes, para aquellos que están en el camino de la verdad, aquellos que han decidido seguir a Cristo, que han decidido renunciar al pecado y que han decidido seguir a Cristo. Amén, hasta el final de sus días. Tenemos que tener mucho cuidado. Y Pablo le dice a Timoteo: quiero que sepas, eso también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, tiempos peligrosísimos. Ahora, ¿a qué serían esos tiempos peligrosos? Bueno, sabemos que aparte, además de que habría persecución y habría todo lo que el Señor ya mencionó en el capítulo 24 de Mateo, y sabemos que antes de que Cristo venga habrá principio de dolores, habrá muchas cosas tan tremendas en nuestra vida, ¿verdad? Que vendrán a nuestra vida tratando de que nosotros nos regresemos, nos apartemos del Señor. Pero aparte de eso, los tiempos peligrosos de la cual el apóstol Pablo le hablaba a Timoteo no eran ese tipo de peligros físicos, o tiempos por cuestiones de peligros físicos, que sí los habrá, pero además de eso serán, ¿verdad?, peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Es decir, que esos tiempos peligrosos son peligrosos por causa de personas, de hombres y mujeres que dañarán al pueblo de Dios, que lo van a dañar a usted, que me van a intentar dañar a mí. Por eso es que el apóstol Pablo quería que su hijo Timoteo, estando él en una prisión, él se preocupaba por su hijo Timoteo y por todos nosotros, amén, porque era el Espíritu Santo quien guiaba al apóstol Pablo a escribir esto, para que nosotros sepamos que cada día que se acerca más la venida de Cristo, cada día los tiempos serán más peligrosos, y el Señor quiere que sepamos en qué tiempo estamos viviendo. El Señor Jesucristo reprendió y los llamó hipócritas a los fariseos, escribas y fariseos, porque ellos podían discernir el tiempo del clima, podían saber si iba a llover o no, pero no podían discernir el tiempo en el cual estaban viviendo. No conocieron el tiempo de su visitación. Amén. No conocieron. Entonces el Señor quiere que usted y yo no durmamos. Por eso dice que es tiempo de que ya no durmamos, que no durmamos más, sino que despertemos de ese sueño. Y nos lo dice el Señor a gente que conoce a Dios, pero que de repente empieza a bajar la guardia, empieza a menguar y deja de buscar al Señor como debemos de buscarlo. Entre más se acerca la venida del Señor, tenemos que, como decía nuestra hermana que predicaba hace unas semanas, unos días atrás, que es como el que va en una carrera, en un maratón. Amén. O en un maratón largo, que ya cuando se va a acercar a la meta y van varios como corredores, van cerca ahí unos y otros, ¿qué hacen cada uno de ellos? Ya faltando unos 500 metros para llegar a la meta, si van 2, 3 ahí juntos, le empiezan a meter todo lo que traen en el morral.
Ya los últimos metros a darlo todo. Todo, o sea, ahí se están dispuestos a morirse ahí, como se dice, en la raya. Amén. Porque ya están cerca de la meta, están cerca de lograr el objetivo. Y así nosotros, amados hermanos, estamos cerca ya de nuestra redención, ya está cerca. ¿Qué tenemos que hacer? Hermanos, tenemos que apretar el paso. Tenemos que redoblar el paso, tenemos que esforzarnos. Más que nunca se requiere que nos esforcemos cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para ver al Señor, para alcanzar aquel premio por el cual fuimos llamados. Tenemos que esforzarnos, hermanos. Tenemos que darlo todo en los últimos metros que nos queda. En lo último que nos queda, lo que nos falta, tenemos que esforzarnos a todo nuestro esfuerzo, ponerlo, porque Cristo está a las puertas. Amén. Decía Pablo ahí en Romanos 13:11: y esto conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cercana nuestra salud que cuando creímos. Es hora ya de levantarnos del sueño. Sí, le está diciendo a gente cristiana, gente creyente que ha creído en el Señor, pero que se está durmiendo, está pensando que no pasa nada, que podemos llevárnosla tranquilo. No, en el Señor tenemos que, hermanos, ser diligentes en las cosas de Dios. Tenemos que ser diligentes. Amén. Así dice la Biblia, que pongamos más diligencia en las cosas que hemos oído. Si poniendo más diligencia, o sea, más prontitud, más rapidez en las cosas que hemos oído. No más lentitud, sino más prontitud, más pronto, solícitos. Amén. Hacer las cosas que al Señor le agradan. ¿Por qué? Porque estamos a punto de recibir al Señor. Tenemos que estar listos, ya preparados, sabiendo que nuestra redención está cerca. Amén. Dice: la noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia, mas vestidos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. ¿Por qué? Porque ya está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Tenemos que, hermanos, ya lo último que queda, ya viene Cristo, hermanos. Esto no va a tardar mucho tiempo. Cristo puede venir en cualquier momento. Cristo viene, Cristo ya está a las puertas. Tenemos que estar listos. Y el apóstol Pablo, pues nos está exhortando en esta escritura que hemos leído a través del Espíritu Santo, que tenemos que saber los tiempos peligrosos que serían antes de la venida de Cristo, o los últimos tiempos que se agudizaría esta situación de hombres corruptos de entendimiento, enemigos de la verdad, que siempre están tratando de aprender, pero que nunca llegan al conocimiento de la verdad. Ahora, ¿por qué sucede? ¿Por qué hay este tipo de personas dentro? O sea, el mayor peligro de la iglesia, hermanos, está dentro de la misma iglesia. Estoy hablando de una manera general. Sí, de la iglesia en general, la iglesia de Cristo aquí en la tierra. El peligro más grande no viene de afuera, sino que de adentro hay gente, que no es hija de Dios, que no es hijo de Dios, que son enemigos de la verdad y que el diablo los utiliza para hacer daño, para dañar la obra. ¿Y por qué es esto? Dice el apóstol Pablo ahí en primera carta a los Corintios 11:19: porque preciso es que haya entre vosotros aún herejías. Preciso es que aún haya entre vosotros, para los que son probados se manifiesten entre vosotros. Y como dijo Cristo, que era necesario de que viniesen escándalos. Amén. Es necesario que haya gente que produzca escándalos, ¿verdad? ¿Para qué? En esta escritura Pablo dice para probarnos, para saber quiénes somos realmente. Gente con herejías, gente con ciertas cosas, tratando de que usted y yo no entremos a las moradas celestiales. El enemigo no solamente usa una estrategia, usa miles de estrategias. Por eso, lo tanto, nosotros tenemos que estar muy atentos. ¿Para qué? Para que no seamos engañados del enemigo. Tenemos que estar atentos día con día. Entonces, preciso es que haya, por eso hay esa gente. Cristo habló de estos, dijo que eran lobos vestidos con piel de ovejas. Así que se meten, hermanos, pero nosotros tenemos que estar muy atentos. Y ahora, ¿cómo se meten? No solamente estoy hablando de aquí de la iglesia en lo local. Se meten en nuestras vidas a través de muchos medios, y más ahora a través del internet, a través de videos. Hay gente que se pone a ver videos y más videos, horas viendo videos de doctrinas equivocadas, de doctrinas erradas. ¿Y qué terminan al último diciendo? Sí es cierto. ¿Por qué? Por tanta enseñanza que se meten a sí mismo. El enemigo es muy sutil. ¿Por qué cree que usted lo sabe? ¿Por qué fue engañada Eva? Porque se puso a platicar ¿con quién? Con el Satanás.
Si yo me pongo a escuchar, miren hermanos, yo cuando oigo a alguien que está torcido, le cambio, o sea, algún video, algún mensaje, una enseñanza, yo le cambio inmediatamente. No, digo, este está torcido, no voy a perder mi tiempo. A pesar que estoy claro en lo que creo, ¿verdad? Pero no voy a perder mi tiempo escuchando a gente que tiene doctrinas equivocadas. Tengo que estar muy atento, hermanos, porque el enemigo precisamente se mete, se infiltra y más adelante le dice el antídoto, por así decirlo, para esos tiempos peligrosos. Al final de lo que leímos dice: a estos se evita, a estos que tienen apariencia de piedad, porque no va a venir el enemigo, ¿verdad? Con cuernos, y con así todo de terror, no. Viene como ángel de luz, como oveja, como con piel de oveja. Amén. Pero sabemos, si nosotros estamos atentos a la palabra, tenemos que saber que es el enemigo. ¿Cómo lo sabemos? Por la palabra. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que a esos los tenía que evitar. Entonces nosotros nos ponemos a escuchar y a escuchar más videos y más videos de doctrinas equivocadas. Vamos a terminar, hermanos, confundidos. Nuestro hermano Ramos, en aquellos tiempos cuando él estaba, pues antes era la cuestión de los libros, ¿verdad? Porque antes no había el internet. Pero decía que cuando uno se alimenta de diferentes, vamos a decir, así lo decía, el biberones, pues es como si un hijo, decía él, explicaba de esta manera, es como si un hijo o un bebé de una madre, pues ella le da su biberón y luego a las 4 de la tarde se la lleva a la vecina y la vecina le da otro biberón, y luego a las 8 pues otra vecina le da otro biberón. ¿Cómo va a terminar ese bebé? Enfermo, con diarrea espiritual, decía el hermano Ramos. Va a terminar enfermo, eso es por sentido común. Así pasa, hermanos, aunque pensemos que no pasa nada, sí pasa, hermanos. Es una semilla, el enemigo, es como cuando dijo Cristo que siembra la cizaña. ¿Y qué hace el enemigo? ¿Qué es lo que tiene que hacer para hacerle el daño en un campo? Simple y sencillamente sembrar la semilla. Y él se va. ¿Y quién hace el trabajo? La semilla. Aunque usted, hermanos, usted y yo estamos muy firmes, el enemigo es cruel, es perverso, es terrible. Y es muy sutil. Nosotros tenemos que estar muy atentos y no darle lugar al diablo, a esas enseñanzas. Por eso dice que no debemos estar fluctuando en dos pensamientos. Tenemos que estar firmes en lo que hemos creído. Más adelante el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tú sabes quién es el que te ha enseñado, tú sabes el ejemplo que te he dado, tú sabes de quién has aprendido, o sea, tú sabes quién te enseñó. Así nosotros sabemos y tenemos, hermano, gracias al Señor, su misericordia, la doctrina que el Señor nos ha dado. Y no es por jactancia, pero yo creo que el Señor nos ha dado una sana doctrina. Aunque otros nos cataloguen como nos quieran catalogar, nosotros estamos confiados en que es conforme a la palabra como está escrito. Así estamos. Tengo absoluta confianza que así como creemos es porque así está en la Biblia. No son ¿cómo se dice? Convicciones personales. Tengo convicciones por lo que está escrito. Pero no son mis convicciones, sino es lo que está escrito en la palabra. Es así dice el Señor. Porque todo lo que el hombre crea por sí mismo o aparte de la escritura no tiene ningún valor. Pero es como está escrito, y si está escrito así es y no puede ser de otra manera. Tenemos que estar muy alerta, hermanos. Porque aunque usted piense que no le hace daño un video, que usted tiene que estar muy atento, tiene que tener discernimiento de espíritu. Tiene que estar discernimiento del bien y del mal. Si ve usted que, mire, yo me doy cuenta que a veces comparten videos de gente apóstata, terrible. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Que no estamos atentos, que no estamos apercibidos. Si usted comparte, por ejemplo, un mensaje de G. Ávila, pues no, pues, gloria a Dios. De hermano Josué Irión, gloria a Dios. Pero a veces comparten cada video. De Dante Gebel, dice el hermano Orellano. De Jesús Adrián Romero. Dios tenga misericordia de Cash Luna. Sí, o aunque no sean ellos tan famosos, hay gente, hermanos, que tiene doctrinas equivocadas, que tenemos que estar muy atentos, hermanos, porque nosotros, hermanos, lo que compartamos estamos diciendo que eso es lo que creemos, que estamos de acuerdo. Amén. Tenemos que estar muy atentos, hermanos, en los días que estamos viviendo, días terribles, días finales. Mire, el apóstol Pablo no se andaba por las ramas. Esas personas que tenían un evangelio diferente, que enseñaban diferente, no se anduvo por las ramas, y los llamó malditos. En Gálatas 1:8 los llamó malditos, anatemas. Así es, el que tiene otro evangelio sea anatema. ¿Por qué? Porque nos va a desviar del camino a la vida eterna, aunque sea algo. Mire, todas las doctrinas torcidas las sacan de la misma Biblia.
de la misma Biblia, y le prueban que es bíblico. Yo le puedo sacar cualquier otra doctrina y decirle, mire, es bíblico. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que es bíblico? Porque está en la Biblia. Sí, pero tenemos que también saber trazar la palabra de verdad. Tenemos que saber trazar la palabra de verdad, hermanos. Y como dijo el apóstol Pedro a Pablo, bueno, más bien Pedro hablando de las cartas de Pablo, que el apóstol Pablo escribía cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para propia perdición de sí mismos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar muy alertas, muy atentos, amados hermanos. Repito, la mayor amenaza de la iglesia no viene de afuera, sino de los que se dicen cristianos, de los que se dicen que predican y que tienen la verdad. De ahí a veces, no es a veces, de ahí es donde normalmente viene el mayor peligro, porque el enemigo no necesariamente quiere que usted adultere, fornique o robe, simplemente que se aparte de la verdad. Si usted se aparta, ahora es importante creer la verdad, porque como le dijo Pablo a Timoteo, que tenía que tener cuidado de él mismo y de la doctrina, porque haciendo esto se salvaría él y los que le oyeren. Tenía que tener mucho cuidado. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos. El enemigo no solamente quiere que usted adultere, si lo logra, mejor para él. Si logra que usted adultere o fornique, no, pues va a pegar de brincos, porque sabe lo que le va a hacer, lo va a avergonzar terriblemente y lo va a engañar y se lo va a llevar al infierno. Sí, porque no solamente, bueno, podemos arrepentirnos, pero es un pecado terrible, que causa una vergüenza terrible, espantosa, y es el pecado que ha destruido a muchos. Ese pecado de adulterio y fornicación, y los hunde. Es algo tremendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Pero el enemigo no solamente quiere simplemente que usted sea parte de la verdad. Con eso es suficiente. Ahora, ¿lo logra cómo? Engañándolos descaradamente. Les decía yo en una ocasión que simple y sencillamente, vamos a decir, si trazamos una línea aquí recta hasta aquí recta, pero aquí yo hago otra línea de 1 milímetro hacia aquella escalera, 1 milímetro aquí. ¿Cómo va a llegar esa línea ya al final de atrás? Totalmente ya bien abierta, totalmente lejos de la verdad, del centro de la verdad de Dios. Así es, el enemigo empieza con poco a poco minando nuestra vida espiritual, y le dice al creyente, eso no es pecado, eso no es malo. No, o sea, en todas las áreas de la vida lo empieza a atacar. Nuestra lucha, hermanos, no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Es contra el pecado, contra el mundo, contra el diablo. Esa es nuestra lucha, nuestra guerra. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? Nosotros tenemos que comprender eso, hermanos. Mire, si usted no tiene, la vida cristiana es una guerra. Es una guerra contra el pecado, contra el pecado y la maldad y el diablo. Si usted no está en guerra contra el pecado, o sea, si usted no lucha contra el pecado, no está, vamos, Señor, aquí estoy, Señor, buscando a Dios para que el pecado no lo agarre, no lo atrape. Usted no sé qué vida cristiana está llevando. Pero la vida del cristiano es una lucha contra el pecado de todos los días. ¿Y qué tiene que hacer el creyente? Meterse con Dios, suplicar a Dios, pedir su ayuda, meterse en oración, en ayuno. Señor, ayúdame, Señor, en la palabra, Señor, aquí está mi vida, buscando al Señor de día y de noche, buscándolo. ¿Para qué? Para alejarnos del pecado, de la maldad. Tenemos nosotros, si no está usted, repito, si usted no está en esa guerra, si usted no tiene, yo me acuerdo que una persona me dijo, no, yo no tengo ningún problema, queriéndose jactar de que él no tenía ninguna lucha, o sea, si usted no tiene ninguna lucha, pues entonces no sé cómo anda su vida, porque hermano, tenemos el mundo que nos ataca día con día, nos bombardea. Mire, a veces yo abro el celular así en YouTube, y ahí salen unas tremendas mujeres cochinas ahí en algunos videos, o sea, en ropa interior ahí casi, y siempre digo, Señor, ten misericordia de mi Señor, reprenda al diablo. Y lo tengo que mover ahí rápidamente. Pero o sea, está ahí el pecado, está a la puerta, está inmediatamente. Entonces nosotros tenemos que estar en guerra. Si no estamos en guerra, o sea, a la defensiva y a la ofensiva tenemos que estar. Porque ahí está el pecado en cualquier situación, o vamos por donde vayamos, siempre está el pecado, está a la puerta, está donde quiera. Ahora, no solamente está el ataque externo, sino está el interno, donde también el enemigo nos ataca con nuestra propia carne. Porque sabemos que el principal enemigo del cristiano, ¿cuál es? La carne, uno mismo. Entonces usted no lucha contra su propia carne, contra el mundo, contra el diablo, pues entonces no sé qué clase de cristianismo tiene usted, o no sé si será salvo. Yo creo que no.
porque no tiene ninguna guerra. El creyente está en una guerra contra el diablo. Entonces tenemos, ¿verdad?, estos tiempos peligrosos que serían por hombres, ¿verdad?, hombres amadores de sí mismos. Todo empieza, la corrupción y la maldad empieza con amarse a alguien a sí mismo. Cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos, ¿verdad?, estamos haciendo a un lado al Señor. El centro de nuestra vida somos nosotros, no es Dios. ¿Sí? Cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos, mira, hay gente que le gusta mucho el amor, pero para que se le ame, no para amar a los demás. Nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. Amén. Tenemos que amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero tenemos que amarlo verdaderamente al Señor. Cuando nosotros solamente pensamos en nosotros mismos, entonces somos el centro de nuestro ser. Entonces quiere decir que no hacemos caso de nada ni de nadie. Una persona que se ama a sí mismo dice: no, yo hago lo que yo quiero y a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Esas personas son amadores de sí mismos, que creen que se gobiernan solas y que nadie les puede decir nada porque se aman a sí mismos. No, los tiempos peligrosos son por gente amadora de sí mismo, que no aman a Dios, no aman al prójimo, solamente se aman a sí mismo. Amén. Ellos siempre están buscando cómo la aprobación de los demás, que la gente los admire, que la gente los vea, porque ellos son el centro de todo. Quieren ser las personas más importantes. Nosotros no debemos tener más concepto más alto que el que tenemos, dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Amén. No debemos de tener un concepto más alto del que debemos de tener. ¿Cuál era el concepto del apóstol Pablo que tenía de sí mismo? Cuando él dijo: yo he trabajado más que todos los demás apóstoles, pero no yo, sino la gracia. Dijo yo que el Señor lo había llamado como a un abortivo, como el más pequeño. Dijo, como el más pequeño, dijo, aunque yo soy nada. Dijo que él era nada, que era nada. Ese era el concepto que tenía Pablo de sí mismo. Ahora, claro que en esos tiempos esa filosofía o ese pensamiento pues es contrario a la filosofía del mundo. No, tú tienes que creerte lo que eres algo. No, sin Cristo no somos nada. Eso estamos hablando para gente cristiana, gente hija de Dios, que el único grande es Jesucristo, que a Él le conviene crecer y a nosotros menguar. Que claro que Dios quiere gente sabia, gente entendida, gente prudente, pero la sabiduría viene de Dios, y lo que tenemos el Señor nos los ha dado. No es por nosotros, por nuestra capacidad. Si comemos es por su misericordia. El día que el Señor no quiera, dejamos de comer. El día que el Señor quiera, nos quita el oxígeno. Es por su misericordia que estamos de pie. Es por su misericordia que el Señor hasta aquí nos ha hecho bien. Solamente es por Él y nada más a Él. Y a Él sea la gloria, la honra y la alabanza, y no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre. Da la gloria por tu misericordia, por tu verdad. Es maravilloso, hermanos, depender de Dios. Mire, el Señor por eso les daba a la nación de Israel, les daba para un día de comer. ¿Usted sabe por qué les daba solamente para un día? Para que dependieran de Él al otro día. Para eso, para que dependieran cada día del Señor. El Señor se enojaba, les aguzanaba el alimento cuando guardaban para varios días. Solamente un día podían, el sexto día podían guardar para 2 días, para que el séptimo día, el día de reposo, no salieran a recoger. Pero entonces la voluntad de Dios es que usted y yo dependamos de Él, que siempre estemos dependiendo del Señor. Por eso más adelante dice que esos tiempos peligrosos son porque también habrá gente ávaros, ¿verdad? Que su único deseo son las posesiones de esta vida, de las cosas terrenas. El apóstol Pablo dijo que debemos estar contentos con lo presente, con lo que tenemos. Dijo ahí, le dijo mismo a Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 6:8: así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero. Todos necesitamos el dinero, todos, ¿verdad? Y es necesario, se necesita el dinero, pero no vamos a poner nuestro corazón en el dinero. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas, nuestras necesidades, el Señor las va a suplir.
El Señor nos lo va a dar por añadidura. Tenemos que buscar al Señor día con día, ponerlo al Señor en primer lugar día con día. Entonces esos tiempos peligrosos también se va a caracterizar por gente avara, que solamente va a estar interesada en los bienes de esta tierra, en las cosas de esta tierra, en las cosas materiales. Vemos cómo el hombre y la mujer hoy se afanan por tener algo, y lo peor, que muchos lo quieren tener de una manera fácil. Eso es terrible, qué tremendo, ¿no? Entonces el apóstol Pablo decía: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Qué tenemos que huir? De las cosas materiales. Ahora, si el Señor nos bendice, gloria a Dios. Sé que la Biblia, que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de nuestra vida. Yo no tengo que seguir el bien y la misericordia, los bienes, las cosas que yo no las tengo que seguir. Ellas me van a seguir a mí, lo van a seguir a usted. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y luego, ¿qué? En la casa de Jehová moraré por largos días. Dios te ha bendecido, pero en lugar de morar en la casa del Señor, estamos morando en otras cosas, haciendo otras cosas, ocupados en otras cosas, ¿verdad? Pretextos hay muchos. Hay muchos que podemos poner, pero delante del Señor no vamos a poner, no vale ningún pretexto. Mire, nos reunimos porque es el mandamiento del Señor, que nos reunamos. ¿Cuándo descendió el Espíritu Santo? Cuando había gente reunida ahí. Y la iglesia primitiva, ¿cuándo se reunía? Cada domingo. ¿Cuándo se reunía la iglesia primitiva? Todos los días. Todos los días. No era, usted cree que era gente sin que hacer, no, era gente que tenía cosas que hacer, pero apartaba tiempo para Dios. Apartaba tiempo para Dios. Estamos en tiempos difíciles y sabemos que a veces es complicado, pero usted haga un esfuerzo, hermanos, en estar en la casa del Señor, y más aún los domingos y entre semana. Hay que venir a la casa del Señor a buscar su rostro. El Señor instituyó las iglesias, las congregaciones, los pastores. Amén. ¿Para qué? Para ser edificados como una casa espiritual. Los ministerios Dios los dio para edificación de la iglesia, para edificar el cuerpo. Mire, esa gente que dice: ¿para qué quiero la iglesia? Pues es una gente enana, que no crece, que está en lo mismo de siempre y no avanza y no crece. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no está congregado con fidelidad y no está creciendo, porque los ministerios, repito, son para la edificación de la iglesia. Ahí lo dice en Efesios. Bendito sea Cristo. En Efesios capítulo 6, el 11 dice: y él mismo dio a uno ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, para perfección de los santos. Repito, él mismo dio a uno ciertamente apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y otros pastores y doctores, o sea, que son maestros. ¿Para qué Dios dio a un pastor? ¿Para qué dio el ministerio de evangelista, de profeta, de apóstol, que ya sabemos que son los 12 nada más? ¿Para qué los dio? Para la perfección de los santos. Si alguien dice: yo no necesito un pastor aquí terrenal, ¿qué está diciendo? Yo no necesito ser perfeccionado, yo ya soy perfecto y yo ya me voy con Cristo. No necesito para nada un pastor. Le está diciendo al Señor que no necesita. Dice: para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Alguien que no quiere estar en la iglesia bajo la autoridad de un pastor, la enseñanza de un pastor, es alguien que no quiere la perfección, no quiere ser edificado, no quiere crecer, no quiere llegar a la estatura de la edad de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Le están diciendo a Cristo y al Señor y a su palabra: ¿para qué quiero yo iglesia? ¿Para qué la quiero? No lo necesito. No, el problema del pastor es si cree que no tenemos nada que hacer. Así algunos dicen: el pastor cree que no tenemos nada que hacer. Yo sé que tiene usted muchas cosas que hacer, gloria a Dios, pero dice la Biblia: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar su hermosura y para inquirir en su santo templo. Nada más él le pedía una sola cosa al Señor: que estar en la casa del Señor, porque aquí es donde el Señor envía bendición y vida eterna. El Señor dijo claramente que donde 2 o 3 es porque el Señor quiere que nos reunamos en su nombre. Tenemos que comprender, hermanos, que cuando nosotros no venimos a la iglesia, no estamos bajo la tutela de un pastor, entonces nosotros estamos menospreciando lo que el Señor instituyó, lo que Dios puso y estableció.
Eso es lo que Dios quiere, hermanos. ¿Y qué medios utiliza Dios? ¿Qué medios utiliza Dios para la perfección de los santos, para edificar y para llegar a la edad de la plenitud de Cristo? ¿Qué medios utiliza Dios? Los ministerios. ¿Cuáles ministerios? El de apóstol, el de profeta, el de pastor, el de evangelista y el de doctor o el de maestro. Esos son los medios que Dios utiliza y establece. ¿Para qué? Para que lleguemos a la perfección. Pero si alguien dice, yo no necesito un pastor, yo no necesito una iglesia. O sea, la razón de la iglesia, hay un pastor porque hay una iglesia, hay una congregación en las ovejas. Pero entonces el que dice, ¿para qué quiero iglesia? ¿Qué está diciendo? No necesito lo que Dios dice que yo necesito. Son más sabios que Dios, por eso vemos que no crecen. Y por eso vemos que el enemigo viene y los engaña. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Es necesario venir a la casa del Señor? El Señor la estableció, no la establecí yo, no la estableció Joel Ramos, ni Guadalupe Ramos, ni ningún pastor, ni ningún hombre. La estableció Cristo, las iglesias, las congregaciones. ¿Cuándo somos iglesia? ¿Cuándo es cuando somos iglesia? Cuando nos reunimos. Yo solamente soy yo solo allá en un lugar soy una piedra viva. Pero cuando me reúno con los hermanos somos iglesia. Porque estamos reunidos. Eso significa iglesia, congregados, asamblea. Significa que se ha reunido un grupo de gente para un motivo, una razón. En este caso para adorar al que vive para siempre jamás. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Cuántos le alaban? Sí, entonces la gente, hermanos, pues estábamos hablando que la gente, pues de ávaros, no sé por qué me metí con ese otro tema, pero los ávaros, hermanos, solamente quieren hacerse ricos. Y ahorita, mire, también, por ejemplo, a las jóvenes solteras, les recomiendan mucho, cásate con un rico que tenga billetes. ¿Cuántos se alaban a Cristo? Ay, señores. Y entonces andan buscando uno que tenga dinero, ¿verdad? Y luego le dicen, oye, y del amor, no, mira, no, ¿y del amor qué? Eso no importa. No, sí importa, pero te va a ser muy fácil amar a alguien que te va a dar todo. Tú no vas a batallar en amarlo, lo vas a amar, pero rápidamente. Pero ese es amor, ¿qué? Al dinero. Así estamos en esos tiempos terribles y difíciles. O sea, todo está enfocado a la maldad, a lo material, al materialismo en esos tiempos que estamos viviendo terribles. Hay filosofía, hay gente que dice, o le enseñan a la gente, tú tienes que ser rico, tú naciste para ser rico, próspero. Tú naciste para ser cabeza y no cola. Eso se oye mucho en muchos púlpitos. Tú naciste para ser cabeza y no cola. Señor tenga misericordia, hermanos. Nosotros somos redimidos para vivir para el Señor, para glorificar su santo y bendito nombre. Nuestra vida es del Señor. ¿Por qué serán tiempos peligrosos? Porque habrá hombres vanagloriosos y soberbios. Se sienten las personas más importantes. Sí, se sienten muy importantes, como sapos tripones. ¿Cuántos alaban a Cristo? Tremendo, hermanos. Dice el Señor en Marcos 9:35. Entonces sentándose llamó a los 12 y les dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Mire cómo es Dios, siempre todo es contrario a las cosas de este mundo. Si alguien quiere ser aquí el primero, el grande, el importante, vanagloriosos y soberbios, esos son los peligros. O sea, por eso son tiempos peligrosos, por ese tipo de gente. Soberbios y vanagloriosos. Cristo dijo, si alguno quiere ser el primero entre vosotros, ¿qué va a hacer? El último, y va a ser el servidor de todos. Por eso, hermanos, es muy clara la palabra. Tenemos todos que humillarnos y servir, y no querer ser el primero jamás. Y si en nuestro corazón vienen esos pensamientos, orar al Señor, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Yo quiero servir solamente. Yo quiero ser un instrumento en tus manos, Señor. Y dime qué quieres que yo haga. Lo que tú quieras, eso hago, Señor. Si tú quieres solamente que haga algo pequeño, que limpie, que haga esto, yo lo hago, Señor. Señor, si tú quieres que yo predique, yo predico, Señor. Pero que sea el Señor, hermano, no nuestro egoísmo, nuestra vanagloria, nuestra soberbia. Que sea Dios, ¿para qué? Para que el Señor el que se humilla será ensalzado.
Será ensalzado. Tenemos que nosotros ser. Mire, siempre el Señor decía: cuando llegues a un lugar, siéntate al final. No que esté mal que estén aquí adelante. Yo quisiera que todos estuvieran aquí adelante. No sé por qué están ahí atrás. Pero hablando de alguna reunión, ¿verdad? Se sienta atrás y el que te invitó, ¿verdad?, te va a decir, si eres digno, te va a decir: siéntate acá adelante. Pero si no eres digno, te va a decir que si te sentaste adelante, te dice: siéntate allá atrás. Qué tremendo, ¿no? Siempre el Señor enseñando lo que hacemos de ser humildes. Ahora, el ejemplo Él nos lo dio: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Sed mansos y humildes, hermanos. Nosotros tenemos que aprender a perder para que Cristo gane, para que el nombre del Señor sea glorificado. Porque cuando perdemos, entonces ganamos. Ahí está el secreto, hermanos. Uno de los secretos que debemos de tener, que nosotros debemos de entender, que tenemos que perder para ganar. Eso me lo decía muchas veces, mi papá me lo dijo muchas veces: tienes que aprender a perder para que ganes. Pero cuando nosotros nos ensoberbecemos, y mira, ahorita nadie se deja y nadie quiere perder. Nadie. Por ejemplo, en los comentarios, cuando alguien se pone a discutir en los comentarios en el internet, ahí en los videos o en lo que sea, pues siempre todos quieren ganar. Todos quieren ganar el argumento y quieren ser el último en ponerle la estacada ahí al otro. Algo terrible. A veces ahí me escriben cosas ahí. Me acaba de escribir un tremendo en uno de los mensajes, y me dijo hasta de todo, me dijo ni para qué le digo. Ahí está, no lo borré, pero le puse: ¿sabes? Dios te bendiga. Deseamos que Dios te bendiga tu vida y la de tu familia, y se acabó. Por eso hice una frase por ahí: no alimentes al troll. ¿Cuándo se la van a Cristo? Tenemos que ser sabios, hermanos, aprender a humillarnos y aprender a perder para que Cristo gane. Aunque usted tenga la razón, para que el nombre sea de Dios sea glorificado, usted aprenda a perder. Y Dios el día de mañana lo va a ensalzar. Eso es lo que Dios quiere, levantarnos a cada uno, pero que nos levante Él, que nos defienda Él. A veces es difícil, y dígamelo a mí, porque uno siempre no quiere dejarse. ¿Cómo? No se quiere uno dejar nunca, pero tenemos que dejar que el Señor obre, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Que sea Él quien nos defienda. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Dice que la respuesta blanda hace ¿qué? Bajar el furor. La respuesta blanda. No, si le decía a una persona que pues me corregía, me decía esas cosas, pero me corregía de una manera terrible. Entonces yo le decía: pues tú que estás tranquilo y que eres sabio, pues debes de calmarme. Pero no, en lugar de eso, con todo, ¿verdad? Pues entonces así tiene una la naturaleza terrible, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que aprender, hermanos, miren, nosotros no podemos ponernos de tú al tú con los hijos del diablo. Nosotros tenemos que obedecer, y vamos a perder no porque no tengamos la razón, sino porque queremos que el Señor sea glorificado. Queremos ser ejemplo de los fieles. Queremos que el mundo sepa que Cristo vive en nosotros, y que queremos que el nombre del Señor sea glorificado y que las almas sean salvas. ¿Cuántos alaban a Cristo? Hombres vanagloriosos, hombres soberbios. Tenemos el ejemplo de Juan el Bautista, el mayor de todos los nacidos de mujer. ¿Quién ensalzó a Juan el Bautista? Cristo. Les acabo de decir lo que Cristo dijo que Juan el Bautista era el mayor de todos los nacidos de mujer, el mayor. ¿Y qué hizo Juan para que el Señor hablara y dijera eso de Cristo? ¿Qué dijo él? A mí me conviene menguar y a él le conviene crecer. Se humilló. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Cristo? Lo levantó. Este es el mayor de todos, de los nacidos de mujer. Pero no nos ponemos nosotros a defendernos, a decir: no, que yo, que quién sé que fui, que vino. Ya perdimos. Tenemos que dejar que Dios obre. No debemos ser gente vanagloriosa. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos quieren que siga con los demás puntos? Mi alma te alaba, Jehová. Tenemos que, hermanos, mire, esta palabra que el Señor nos ha dado, tenemos que empezarla a poner por obra, día con día, momento a momento, para que el nombre del Señor sea glorificado, para que el Señor bendiga nuestras vidas, hermanos. El Señor lo único que quiere es bendecir su vida. Tenemos que obedecer al Señor para que Él sea glorificado. Tenemos que, hermanos, es necesario que usted y yo menguemos para que Él sea ensalzado,
Tenemos que darle siempre a Él toda la gloria, la honra y la alabanza. ¿Cuántos le dicen al Señor en esta hora: Señor, guárdame de esos tiempos peligrosos que estamos viviendo? Guárdame de los hombres vanagloriosos, que yo no sea uno de ellos, que yo no sea una de ellas. Eso es muy importante, hermanos, que no seamos nosotros alguien de esos vanagloriosos, amadores de nosotros mismos, sino que siempre no veamos lo nuestro, sino lo de los demás. La caridad que dice: no busca lo suyo, no busca lo suyo. Amén. Tenemos que nosotros buscar lo de los demás, que los demás sean bendecidos, que los demás hermanos sigan adelante, que nosotros podamos ser apoyo de los demás para que sigan adelante hasta el final. ¿Cuántos le dicen: Señor, guárdame de estos tiempos peligrosos que estamos viviendo? Pasemos al frente y pidamos al Señor misericordia. Señor, guarda. Que va a ser algo tan bonito cuando allá en el infinito con Jesús me iré a encontrar. La iglesia va a subir de blanco y cantando Santo, Santo, ese día llegará. Y al entrar al paraíso de ese cuerpo no preciso, voy a entrar. Con esa ciudad donde no habrá dolor, solo reina por amor y felicidad. Sé que no será un sueño, no. Cristo estará allí, el sueño que yo vi será realidad. Pasadas no vuelven jamás, y junto a la iglesia mi alma espera a Dios adorar. Sueño con la tierra prometida y el árbol de la vida del cual voy a comer. Sé que ahí diré: valió la pena al ver esa linda cena. Jesús la servirá. El divino Cordero bendito va a decirme bienvenido y a mi nombre va a llamar. En las bodas del Cordero, aunque no sea primero, yo también voy a llegar. Sueño con esa ciudad por amor y felicidad. Que no será un sueño, no. Cristo estará allí, el sueño que yo vi será realidad. Por calles de oro yo quiero andar, pasadas no vuelven jamás, y junto a la iglesia mi alma desea a Dios adorar. ¿Cómo va a estar mi corazón con tanta emoción cuando la trompeta suene? Sé que va a ser algo tan bonito cuando allá en el infinito con Jesús me iré a encontrar. La iglesia va a subir de blanco y cantando Santo, Santo, ese día llegará. Y al entrar al paraíso de ese cuerpo no preciso, voy a entrar. Sueño con esta ciudad donde no habrá dolor, solo reina por amor y felicidad. Sé
calles de oro yo quiero andar, las cosas pasadas no vuelven jamás, y junto a la iglesia mi alma espera a Dios adorar. Sueño con la tierra prometida y el árbol de la vida, el cual voy a comer. Sé que viviré, valió la pena al ver a esa linda cena, y Jesús la servirá. El divino Cordero bendito va a decirme bienvenido, va a llamar, y en la boda del Cordero, aunque no sea primero, también voy a llegar. Sueño por esa ciudad donde no habrá dolor, solo reina por amor y felicidad. Sé que no será un sueño, no, Cristo estará allí, el sueño que yo vi será realidad. Por calles de oro yo quiero andar, las cosas pasadas no vuelven jamás, y junto a la iglesia mi alma espera a Dios adorar, y junto a la iglesia mi alma espera a Dios adorar. Gracias, Señor, te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu consejo, Padre. Ayúdanos a ser entendidos, Señor. Ayúdanos